Este es el símbolo de un diodo Zener, con su ánodo y su cátodo respectivo. Su color suele ser naranja, con una franja negra en la parte del cátodo. Para empezar, ahora analicemos un diodo Zener. Aquí, la corriente puede fluir en la dirección hacia adelante, como en un diodo convencional, pero no se usan de esta manera. Se utilizan en polarización inversa. Y aquí viene lo más importante. Cuando se conecta a la inversa, no fluye corriente hasta un cierto valor de voltaje. Este voltaje se llama voltaje de ruptura. Después del voltaje de ruptura, comienza a fluir corriente. Por ejemplo, si tenemos un diodo Zener de 12 voltios y lo colocamos en polarización inversa, entonces, si el voltaje que se le suministra es menor a 12, no conduce corriente. Pero si el voltaje que le llega es de 12 voltios o más, conducirá corriente. Ahora veamos algunos ejemplos para comprender mejor el principio de funcionamiento del diodo Zener. Digamos que tenemos una batería de 6 voltios y tenemos una resistencia de 100 ohms. Esta resistencia está conectada en serie con un diodo Zener, el cual está en polarización inversa, que es como se usan normalmente. Digamos que el diodo Zener es de 12 voltios. Fluye corriente en este circuito. El voltaje de la fuente es menor que el voltaje de ruptura del diodo Zener, entonces no fluirá corriente en el circuito. Si conectamos un voltímetro a través del diodo Zener, ¿qué voltaje leerá? Debido a que no hay corriente fluyendo en el circuito, el voltaje a través de la resistencia es de 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje a través del diodo Zener será el mismo que el voltaje de la batería, 6 voltios. Serán 6 voltios porque estos dos voltajes tienen que sumar 6 voltios. Ahora usemos el mismo circuito, pero esta vez vamos a aumentar el voltaje de la batería. Ahora será una fuente de 20 voltios. ¿Fluye corriente en este circuito? Debido a que el voltaje de la fuente es mayor al voltaje de ruptura del diodo Zener, habrá una corriente fluyendo a través del circuito. El diodo Zener sirve como regulador de voltaje. Por lo tanto, el voltaje a través del diodo Zener permanecerá en aproximadamente 12 voltios. Eso significa que el voltaje a través de la resistencia tiene que ser 8 voltios, porque estos dos voltajes tienen que sumar 20 voltios, que es el voltaje de la batería. Lo que es importante notar aquí es que el diodo Zener mantendrá un voltaje constante de 12 voltios. ¿Cómo se puede usar esto? Aquí tenemos un circuito con una fuente de 25 voltios en corriente directa, una resistencia de 100 ohms y un foco de 12 voltios. Sin un diodo Zener, el foco se quema, ya que el voltaje que le llega es mayor a 12 voltios. Ahora agreguemos un diodo Zener de 12 voltios en paralelo con el foco. El diodo Zener evita que el voltaje a través del foco sea más alto que el voltaje de ruptura del Zener. Es decir, lo mantiene en 12 voltios, como es adecuado para el funcionamiento del foco. En conclusión, sin el diodo Zener el foco se quema. Con el diodo Zener el foco permanece intacto. Ahora reemplacemos la batería por una fuente de corriente alterna que tiene un voltaje pico de 25 voltios. Entonces, ¿qué pasará? Cuando tenemos esta polaridad, el diodo está en polarización inversa. En esta polaridad, el diodo tiene una caída de voltaje de 12 voltios, como podemos apreciar en la gráfica. Ahora veamos qué pasa si la corriente viaja en la otra dirección, es decir, con la otra polaridad. El diodo ahora está en polarización directa. En esta polaridad, el diodo tiene una caída de voltaje muy pequeña. Tendrá una caída de voltaje de aproximadamente menos 0,6 voltios. Es así como la onda sinusoidal de la corriente alterna se convierte en esta forma de onda, con un voltaje tope positivo de 12 voltios, que se encarga de proteger nuestra carga. Así es como se ve el funcionamiento de este circuito. Ahora añadamos un foco en paralelo con el diodo Zener. ¿Qué pasaría si no hubiese el diodo Zener? Como vemos, el foco se quema, debido a que el voltaje pico es 25 voltios, es mayor a 12. Si añadimos el Zener, el foco está intacto, debido a que se limita el voltaje de salida a 12 voltios. Veamos ahora algunos casos reales. Por ejemplo, el diodo Zener se usa en el alternador de tu auto. Tu alternador tiene un regulador, dentro del cual hay un diodo Zener, que se encarga de mantener el voltaje de salida en alrededor de 14 voltios para cargar la batería. El diodo Zener se puede usar también para proteger contra condiciones de sobrevoltaje transitorias, es decir, contra picos de voltaje que podrían dañar la salida, dañar la carga.